Sí, vamos a invitar hoy, que ya está conectado con nosotros, al señor Francisco Gatica. Él es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío, es profesor asociado del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío, doctor en Economía y Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de pregrado y posgrado en diversas universidades. Además ha sido parte de Fondesit, FNDR, de proyectos administrados con estos fondos. Así que muy bienvenido, Francisco, buenos días. Perfecto. Bueno, lo que yo les comentaba, efectivamente hay un incremento del IPC que era no esperado. Habitualmente el IPC de los meses de enero y febrero son relativamente bajos. Sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sin embargo, estamos en una situación anómala desde el punto de vista de la economía. Los precios que han subido tienen que ver con alimentos principalmente, pero también tenemos una menor producción por un lado y tenemos una demanda que de productos de diferentes medidas ha logrado aumentar. Por lo tanto, el efecto que vamos a tener es de incremento de precios. Tengo entendido que el IPC puede llegar a un 4%. Recuerda que esto se calcula cada 12 meses y en el último semestre debería tender a bajar. Lo que tenemos es una menor producción de bienes y asociado a eso tenemos también mayor gasto, principalmente por las inyecciones de retiro de fondos de FP y otro tipo de incentivos. ¿Y por qué, Francisco, se aduce que este incremento es producto también del transporte? Si uno pudiese inferir que hay menos viajes, que hay menos turismo, pero aquí se aduce que es uno de los factores determinantes para esta mayor tasa. Sí, también hay un encarecimiento del transporte. No olvides tú que hay una menor cantidad de recorrido. Esa menor cantidad de recorrido se traduce en que tú tienes que cubrir mucho más tus costos fijos y eso impacta en la definición del precio y de la tarifa. El que viajen menos pasajeros por medidas sanitarias te obliga a que tú tengas que recargar en precio los costos que tú tienes como actividad. Por lo tanto, también puede ser predecible. No obstante, hay que insistir, estamos en una situación anómala distinta y esto debería estabilizarse en el mediano plazo. Oye, y pasando, no sé si tienes más tú con el IPC. Sí, quería preguntarle porque también está el tema del aumento del petróleo, porque en el hemisferio norte estamos en otra estación, entonces eso también podría explicar el aumento del valor del transporte, ¿no? Sí, pero también hay que considerar de que el precio del dólar está relativamente bajo. Esa disminución del precio del dólar puede también impactar en que el precio del petróleo no suba con la intensidad que estamos habituados. Estamos pasando por un ciclo donde el precio del dólar ha ido bajando, producto de que el precio del cobre ha ido aumentando. Cuando aumenta el precio del cobre, los retornos por exportación son mayores y eso ha provocado que el precio del dólar tiende a disminuir y cuando tú importas petróleo, lo que estás haciendo es exportando en precio del dólar. Por lo tanto, claro, puede que en el hemisferio norte haya subido, pero por el invierno, pero por otro lado tú tienes que eso se moligera, se suaviza con la disminución del precio del dólar. Mira, bueno, todo está vinculado en la economía, nada ocurre al azar. Sí. Vamos a otro asunto, Francisco Gatica, y es esta mejora en la proyección del Fondo Monetario Internacional, como el super papá del dinero en el mundo. ¿Ah? Sí. Superman lo que pasa es que aumentó la proyección de crecimiento para Chile de un 4,5 a un 5,8%. ¿Ah? Y yo leyendo la nota y investigando un poquitito, al final resultó que todo esto que se cernía como una amenaza siniestra para nuestro sistema económico, que era el retiro del 10% de las AFP, por lo menos ahora en el corto plazo, resultó siendo un factor relevante incluso para que el Fondo Monetario Internacional hiciera esta proyección de incremento de la actividad económica durante el 2021 en Chile. Vamos a ver qué pasa en el mediano y largo plazo, pero por lo menos ahora este resultado que algunos anunciaban como pernicioso se transformó en algo virtuoso. Sí. Yo creo que fue positivo porque estimuló la demanda agregada. Cuando tú estás enfrentando una crisis económica como la que nosotros estamos enfrentando ahora, que es producto de factores externos, la economía te plantea que debes aumentar la demanda agregada
Y eso es una definición muy de Keynes, keynesiana, y yo creo que el retiro del 10% provocó el efecto de incrementar la demanda agregada para suavizar la crisis. Y ese efecto fue positivo, tanto el primer como el segundo retiro, al punto tal que hubieron ciertos rubros que se estimularon, por ejemplo, como la construcción, donde tú viste que faltó material de construcción, porque mucha gente efectivamente pudo reinvertir en negocio, pero también mucha gente optó por ampliar la casa, sí, por cambiar algo, o gente que pagó sus deudas. Tuvo un efecto positivo. Ahora bien, fue una medida que permitió suavizar la crisis y permitió efectivamente que tu tasa de caída sea menor. Ahora, claro, el Fondo Monetario Internacional presenta para el caso de Chile un salto del 5,8%, en el caso de Perú es un poco más alto, pero recuerda de que estás hablando de tasa de crecimiento, por lo tanto te estás comparando con el crecimiento que se dio el año anterior. O sea, el decrecimiento. Tú ya vienes de una caída de un 6,3%, por lo tanto el incremento de 5,8 todavía no significa que has recuperado la velocidad de crecimiento que tenías antes de la crisis. Y en el caso de Perú, que el Fondo Monetario Internacional le anticipa un crecimiento porque lo sube de un 7,3 a un 9%. La situación en el Perú es similar en el sentido de que la caída durante el 2020 fue peor que la nuestra. Fue peor que la nuestra. Para poder netearse requieren crecer más. La caída fue de la más significativa en la región, en Latinoamérica, y por lo tanto lo que se da es que tú caes mucho y tu velocidad, tu rebote, por así decirlo, desde el punto de vista de la economía, es mayor. El problema de esto es que nunca hay que perder de vista, estás hablando de tasa de crecimiento, el problema sigue siendo la variable real, y la variable real van a ser dos, que es la tasa de ocupados y la tasa de pobreza. El mismo informe del Fondo Monetario Internacional plantea que todavía no hay una cifra definitiva de cuánto aumentó la pobreza, ¿vale? Entonces, claro, en la tasa de crecimiento puede variar, como una V corta, por así decirlo, pero otra cosa distinta es cómo se comportan las variables reales, vale decir, el empleo y la pobreza. Oye, yo tengo una última pregunta a propósito de lo que está planteando Francisco Gatica, con toda su experiencia y además su currículum impresionante. Ser doctor en economía no es fácil, digamos. Entonces, me imagino que no. Debe ser medio complejo, creo yo. Francisco Gatica, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros titulamos ahí, para los que nos están viendo por Facebook, lo que se titula en general en la mayoría de los medios de comunicación: sube la expectativa del FMI para Chile. Sin embargo, este titular puede ser un poco falaz, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, porque eso no significa que vayamos a volver a ser el jaguar de que alguna vez dijeron que fuimos, digamos, sino que vamos a recuperarnos de la mansa caída que tuvimos, podría ser una expresión. Entonces, ¿cómo poder aterrizar las expectativas para que uno no se haga ilusiones de que este año 2021 va a ser el de la recuperación y que vamos a salir adelante mejor que antes? Yo creo que hay que distinguir dos grandes variables. La primera es la variable tiempo. Cuando uno está enfrentando una crisis económica como la que nosotros vivimos, que técnicamente es una recesión, es muy importante saber cuándo viene el punto de inflexión. O sea, tú vas en caída, y para ti te interesa mucho saber cuándo esa caída frena, para luego venir el momento de crecimiento. Por lo tanto, ya tenemos una certeza de que probablemente el 2021, el segundo semestre de 2021 va a ser mejor, ¿sí? Ahora, la segunda variable, además de tiempo, es el control el tema de la vacunación. En la medida que la vacunación sea mucho más extensiva, claramente el sector comercio, el sector servicios se va a recuperar, que han sido los grandes, que han tenido el gran impacto. Ustedes hablaban en la introducción el tema del Día de los Enamorados. Claro, efectivamente la caída en el comercio y la caída en el servicio fue muy fuerte. Por lo tanto, ya uno puede tener un horizonte de cuánto tiene que soportar o cuánto tiene que atrincherarse para soportar la crisis. Pero el balance final de cuánto nos dio la crisis lo vamos a tener una vez que estemos ya en el segundo semestre, o inclusive cuando estemos en el 2022 y veamos cuántos locales cerraron
cómo se comportó el mercado del trabajo, porque también vamos a tener un reajuste del mercado del trabajo por la digitalización que se fue dando. Entonces, hay que ser cauteloso, pero ya lo interesante es que ya parece que tocamos fondo, y ahora lo que vamos a tener es un crecimiento que va a ser mucho más interesante en el segundo semestre. O sea, el segundo semestre podría ser el semestre del despegue, efectivamente. Del despegue. Ahora, don Álvaro utilizó una palabra que fue muy discutida en la década pasada, que fue los jaguares. Chile hace rato que dejó de ser jaguar, y esa imagen de jaguar, de un país que creció a una gran velocidad, en realidad dejó de ser el foco de atención. Para nosotros el foco de atención empezó a ser otras variables que no fueron trabajadas, y que son las variables de desigualdad, la variable de oportunidades, la variable de movilidad. Yo creo que esas variables hoy día van a estar mucho más en la mesa. En la década pasada, un presidente del Banco Central que decía que no éramos jaguares, sino que éramos gatos mojados. Porque claro, efectivamente tú puedes tener una alta tasa de crecimiento, pero si no están solucionadas las variables estructurales, que son la desigualdad, y que te tengas mayor valor agregado en tu producción, no somos jaguares. Somos más parecidos a gatos mojados. Gatos mojados, buena expresión. Se me había olvidado que lo había dicho a algún ministro. Faller, sí, el nuevo fue presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central. Faller, sí. Qué interesante. ¿Estamos, no? Estamos, Sí, pues estamos. oye. Yo creo que quedamos súper claros con esto. Y bueno, mañana nos va a acompañar también Francisco Gatica, académico de la FACEA de la Universidad del Biobío, doctor en Economía. Y vamos a tener alguna otra conversación a partir de alguna noticia que aparezca en los medios de información nacionales para poder comprender la economía. Oiga, doctor Gatica, ¿usted tiene algún tipo de contrato con alguna radio o no? ¿O tiene exclusividad? Yo colaboro con Corvido Bio, así que sí, yo lo sé, me sí, defino un regionalista. Sí, lo sé. Lo que pasa es que encantado. estuvo impecable su comentario, porque Es que él le agradezco la invitación. Él tiene en la sangre esta cosa de la comunicación, ¿no? Ves que su padre era un gran periodista que aún ejerce desde la parte gremial y de los adultos mayores. Don Francisco Gatica Pessoa. No sabía la relación, por eso, pues. Don Francisco Gatica Pessoa, que fue editor internacional del Diario del Sur por muchos años. Bueno, entonces con mayor razón aquí disponible nosotros para acogerlo en nuestra buena costumbre de empezar el día juntos. Vale, Francisco muchas Gatica. gracias por la invitación.